Hola, buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén viendo este video. Mi nombre es Evander Montero, estudio en la UNED y esta es mi exposición de la violencia social para la asignatura de la violencia social, básicamente. En el trabajo se sugiere que comencemos con una frase potente, con un material de referencia, con algo que haga alusión a la violencia, básicamente. Entonces, bajo esta perspectiva, yo quiero comenzar con una frase, particularmente un álbum musical de una banda llamada Brand New. El material se titula My Favorite Weapons, en español, Mis armas favoritas. Es un álbum que, como no es difícil deducir, aborda el tema de la violencia estructural, en este caso, de los tiroteos, de las razones por las que ocurren, las razones que llevan a personas, particularmente adolescentes. Es un álbum con una energía muy así, de hecho, a cometer este tipo de acciones extremas, a tener este nivel de odio, resentimiento, aislamiento respecto a todos los demás. Entonces, particularmente la frase con la que quiero iniciar es la que da título a la quinta canción del disco, llamada Failure by Design. Una persona que se siente defectuosa por diseño porque llega a un lugar y no encaja aquí, llega a otro lugar, no encaja aquí. Entonces, bajo esta perspectiva ya entramos directamente en materia. ¿Qué es la violencia social? Como bien su nombre lo indica, es el estudio complejo, multifacético, de formas de violencia que se ven en la sociedad, que se ven diariamente. Pero la violencia social tiene este poder transformador y innovador respecto a otras formas en las que se estudia la violencia, por el sentido de que muchas cosas que no son percibidas explícitamente como violencia por la población general, realmente lo son bajo esta lente, porque atribuye como violencia cualquier tipo de daño, deliberado o no, pero cualquier tipo de daño de una persona, de un sistema, de una entidad hacia otra, o hacia una persona o grupo en particular. Entonces esto abre el abanico mucho más y nos ayuda a entender la naturaleza de las acciones, a entender que no toda acción violenta viene acompañada por un golpe, por una reacción explosiva, que no toda acción violenta viene acompañada por no sé si diría como estereotipal, pero el significado que la mayoría de personas tienen en la cabeza cuando se refiere a una conducta violenta. En la violencia social existen varios tipos, varias categorías, se divide de múltiples formas, pero para efectos de este video lo dejaremos en 4 formas en particular. Vamos a comenzar con la violencia simbólica. La violencia simbólica corresponde a un tipo de violencia que es más asociada a la discriminación, violencia generalmente muy relacionada a la violencia cultural, por el sentido de que es violencia acarreada desde hace muchos años. Ejemplo, el antisemitismo es una forma histórica de violencia simbólica. Por supuesto, tuvo su apogeo y más grande y deplorable representación en el holocausto nazi, pero no es la única. De hecho, no tienen que llegar a ese nivel de violencia tan exagerada para que realmente sea violencia simbólica, sino que puede representarse en un nivel más micro, en un nivel más ciertos prejuicios, ciertas conductas asociadas a ciertos grupos demográficos, como el asociar pandillas, actividades criminales a razas como los negros, por ejemplo, a personas como los afroamericanos, relacionarles este tipo de estereotipos, de conductas, es un ejemplo de violencia simbólica también. O aquí en Costa Rica, no sé si diría xenofobia, pero la creencia de que la mayoría de los crímenes vienen de colombianos o nicaragüenses es otro ejemplo de violencia simbólica. Siguiendo con esa perspectiva, tenemos la violencia con fines gananciales. La violencia con fines gananciales, como bien su título indica, es con fines de lucro, con fines económicos particularmente. Y va desde el sicariato en sus formas más extremas, hasta estafas, hasta cualquier tipo de actividad ilícita que se realice con el fin de tomar posesión de los bienes materiales o del dinero de otra persona. Es un tipo de violencia bastante amplia. El asalto a mano armada, desafortunadamente, también es de las más comunes, sobre todo en nuestra zona de Latinoamérica. Siguiendo con esto, tenemos la violencia cultural, que la mencioné hace poco. La violencia cultural corresponde a un tipo de violencia relacionada de cierta manera a la simbólica, pero se diferencia en el sentido de que es algo tan arraigado a la forma de pensar de cada cultura, que es algo que tiene tantos años de antigüedad e historia, que es un tipo de violencia particularmente difícil de arrancar. Por ejemplo,
Si en una sociedad se acostumbra a que los saludos, a que la forma de tratarse, a que la forma del tacto entre personas sea agresiva mediante insultos, no se va a ver como insulto y no se va a ver como violencia, aunque explícitamente y a todas luces lo sea, y aunque no a todos los involucrados les va a hacer tanta gracia el chiste, si se le puede llamar de esa forma. Posteriormente, y como última forma de violencia, tenemos a la violencia estructural. Violencia que generalmente se da por escalas piramidales, escalas de poder, donde la persona o el ente o la entidad que está en la postura de poder abusa de los individuos de más abajo, básicamente. El ejemplo que mencioné al principio del video es excelente para representar esta violencia estructural, porque se trata de una persona que está en posición de desventaja, en posición de vulnerabilidad, y en lugar de recibir ayuda, el sistema lo aísla, lo rechaza, le hace sentir como que no perteneces aquí y no le brinda la ayuda que una persona en esa situación requeriría. Otro ejemplo de violencia estructural, la explotación laboral, cuando un jefe se aprovecha de su posición para poner la típica de o hace horas extras o lo despido, o hace lo que yo quiero o lo despido, o básicamente bajo la amenaza de que la persona puede perder su trabajo, que equivale a su sustento económico. Está en total estado de vulnerabilidad y dependencia. Entonces, estos son como los pilares, los principales, los introductorios tipos de violencia social. Hay muchos más, pero eso estaría excelente para una presentación relativamente introductoria. Entonces, muchas gracias.